recién. ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? Sí, Sí, doctora. doctora. Ok, ya. ¿Me escuchan, no? ¿También? Sí, Sí, doctora. doctora. Ok. Ya. Hemos visto en el metabolismo de la glucosa, a ver, recapitulando, o el metabolismo de los hidratos de carbono. Iniciamos con el proceso de digestión y absorción de los hidratos de carbono, proceso premetabólico que ocurre en la luz volumen del intestino delgado, propiamente dicho, la digestión, absorción es el paso, después de que se ha digerido los hidratos de carbono, el paso desde la luz volumen hasta sangre, esa es la absorción. Después, perdón, ahora sí. Después, una vez que está en sangre, los hidratos de carbono simple tienen que pasar de sangre y ingresar a los tejidos. El principal hidrato de carbono es la glucosa, el monosacárido glucosa, y para ingresar a las células lo tiene que hacer a través de un transporte facilitado, que son los GLUT, ¿no es? Bueno, hemos visto que en músculo, los GLUT es el GLUT4, en hígado, que tiene el GLUT4, por ejemplo, tiene una afinidad mayor por la glucosa, entonces no necesita que la glicemia esté elevada. En cambio, para que pase al interior del hígado, se necesita que la glicemia esté elevada, ¿ya? Entonces ingresa, si el organismo necesita energía, entonces se lleva a cabo una vía degradativa, en realidad 2 vías por cada 8 moléculas de glucosa que ingresan al interior de la célula a nivel del citoplasma se lleva a cabo. De 10, 8 siguen la vía degradativa, que es la vía de la glucólisis, que ya la estudiamos, una secuencia de 10 reacciones químicas, y 2 siguen la vía de la hexosa monofosfato, o pentosa fosfato, que la vamos a ver más adelante. Si el organismo no necesita energía y la glicemia está elevada, la hormona insulina activa el proceso de formación de glucógeno a partir de glucosa. ¿Qué se llama esa vía? La hemos visto esta semana. Gluco Glucogénesis o glucogenogénesis, formación de glucógeno, ¿no es? ¿Y qué pasaba después de un periodo de ayuno que yo no he consumido alimentos y se necesita mantener la glicemia, por ejemplo, en el hígado, para mantener la glicemia en general, o en el músculo para las necesidades del músculo? ¿Qué vía ahí actúa el glucagón en el hígado? ¿Y qué hormonas actúan en el músculo? A ver quién se acuerda. Bueno, en este caso no son hormonas, sino otro tipo de estructuras. A ver, La adrenalina, noradrenalina. es, adrenalina, noradrenalina, y en muchos casos también el cortisol, ¿cierto? Okay. ¿Qué vía se llama esta? Glucogenólisis. Bueno, ahora vamos a ver una vía eh, alternativa, que es un proceso de biosíntesis de glucosa y de glucógeno a partir de fuentes que no son hidratos de carbono, entonces fuentes no glúcidas, que es la gluconeogénesis. Puede darse, por ejemplo, cuando nosotros consumimos unas dietas pobres o libres de glucosa, o cuando hay o poca cantidad de carbohidratos, ¿ya? Entonces, puede ser a partir de grasa, lípidos, o a partir de aminoácidos cetogénicos, que se forman estos metabolitos que son importantes, o estas estructuras que son importantes para que se vaya a formar esta vía. Entonces, la gluconeogénesis es el proceso de biosíntesis de glucosa y glucógeno a partir de fuentes no glúcidas. ¿Cuáles son ellas? Varias sustancias, pero principalmente el piruvato y el ácido láctico. Pero hay varios, ¿ya?
desde aminoácidos cetogénicos, como les dije, o a partir de metabolitos intermediarios que se forman en el ciclo de Krebs también. Bueno, entonces, a ver, entonces en esta vía, cuando la dieta no ofrece suficientes carbohidratos, cuando nosotros no consumimos suficiente cantidad de carbohidratos y el cerebro necesita, aunque pueda adaptarse a cuerpos cetónicos, pero igual va a seguir necesitando de glucosa. Y hay una célula que no puede utilizar, no forma cuerpos cetónicos, no puede utilizar los cuerpos cetónicos y solo utiliza la glucosa como fuente de energía. ¿Cuál es esa célula? Las neuronas, doctora. Ya, las neuronas pueden adaptarse, sí o sí necesitan de glucosa, pero hay otras que no, porque la neurona tiene mitocondria, pero hay otras células que carecen de mitocondria. Los eritrocitos. Eritrocito. Exactamente, los eritrocitos. Entonces, en un periodo de ayuno de más de 12 horas o durante un ejercicio prolongado, ¿por qué decimos más de 12 horas? Porque la vida de la glucosa es de 12 a 24 horas. Ya, el almacenamiento de él es una Glucógeno. estructura más grande. ¿De qué? Glucógeno. Eso, el almacenamiento de glucógeno dura ese tiempo, ¿ya? Entonces, durante un ayuno de más de 12 horas o durante un ejercicio prolongado, donde se utiliza, es que en el ejercicio prolongado se va a dar la vía de la glucólisis. ¿Por qué no el ciclo de Krebs? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Por qué el músculo activo? Porque es más permeable a la glucosa, doctora, cuando hay ejercicio. No hay otra razón. ¿Por qué solo la vía de la glucólisis en el ejercicio prolongado? Si dijimos que el ciclo de Krebs genera más energía. A ver, ¿quién se acuerda? Entonces pueden haber preguntas de razonamiento y van a haber de seguro preguntas de razonamiento en su examen. Entonces, No memorizamos, es. pero tenemos que tener la capacidad de análisis, porque si no, a ver, piense, dígame, señorita, la escucho. No es lo que vimos ayer, de que el músculo secuestra glucosa y no puede salir, algo así. No. A ver, imagínese que usted está corriendo, corre harto y no está usted entrenada para ello. ¿Cómo va a respirar para empezar? Puede ser por la falta de oxígeno. Eso, la falta de oxígeno. Si usted está corriendo, haciendo ejercicio, de seguro que a veces ni siquiera estamos respirando adecuadamente y terminamos, ¿no es? Y de seguro que no le va a llegar el oxígeno adecuado a nuestros músculos o de tanto ejercicio no va a tener el oxígeno que necesita el músculo. Entonces, vía la anaerobiosis, deficiencia de oxígeno, ¿qué se bloquea? El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, que dijimos que es una vía anfibólica dependiente de oxígeno. Entonces, la deficiencia puede bloquear parcialmente y la falta total bloquea totalmente el ciclo de Krebs. Entonces, durante un ejercicio prolongado en el músculo activo, ¿qué se bloquea? Ciclo de Krebs. ¿Cuál es la fuente de obtener energía? Vía la glucólisis. ¿Qué pasa si se gasta la reserva de glucógeno?
Mm, Se tiene que formar glucosa a partir de de fuentes no sustratos no glúcidas o de sustratos alternativos. ¿Se entendió? Por ejemplo, este principio es lo que utilizan para las dietas cetogénicas. No sé si han escuchado ustedes de las dietas, pero no se puede privar totalmente porque el cuerpo de todas formas va a necesitar cierta cantidad de glucosa. Entonces funciona bien durante un tiempo, pero hay que ver si lo puede mantener por mucho, mucho, mucho tiempo. Igual en las verduras, igual en las hortalizas, en ciertas legumbres, aparentemente nosotros vemos que no tiene carbohidratos, pero tiene. ¿No? Ya pueden ser carbohidratos complejos, de más difícil metabolización y absorción, pero igual tiene. ¿Ya? Bueno, hay tejidos que obtienen energía indistintamente a partir de glúcidos o lípidos, pero aún así hay siempre un requerimiento basal de glucosa. ¿Quién necesita ese requerimiento basal de la glucosa? Cerebro, como dijo el compañero, y los eritrocitos. Eritrocitos sobre todo porque no tiene otra forma de obtener energía más que vía la glucólisis. Entonces, el sistema nervioso y los eritrocitos solo utilizan glucosa. Lo que le decía, el cerebro se puede adaptar para utilizar cuerpos cetónicos como principal combustible, pero aún así necesita algo de glucosa. En cambio, se los he puesto con rojo, los eritrocitos no son capaces en modo alguno de metabolizar los cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque carecen de mitocondria. Entonces, el eritrocito sí o sí es dependiente ¿de qué? de la glucólisis, doctora. Eso, de la glucosa, ¿no? Y la vía la glucólisis. Y es importante el eritrocito, ¿para qué nos sirve? ¿Qué dicen ustedes? El intercambio gaseoso, doctor. Es Para el transporte. importantísimo, exactamente, para el intercambio gaseoso. Nosotros somos seres aeróbicos, no podríamos vivir sin oxígeno, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora entonces, en condiciones anaeróbicas, la glucosa es el único combustible proveedor de energía en músculo esquelético. Claro que no se forma piruvato. ¿Qué se forma? Lactato. Eso, lactato o ácido láctico. Hoy hablamos, ¿no? De la mucurca, ¿se acuerdan? Esta semana hemos hablado del ciclo de Cole. Entonces, cuando el aporte de glucosa externo es insuficiente, entonces dos órganos son importantes. Hígado, principalmente el 90% lo lleva a cabo y un 10% el riñón, que catalizan o realizan esta vía de la formación de glucosa a partir de fuentes no glúcidas, que vendría a ser la gluconeogénesis. Entonces, estos son órganos gluconeogénicos. Entonces, la gluconeogénesis es el proceso en que la glucosa se origina a partir de, ¿qué dijimos? De fuentes no glúcidas. ¿Cuáles son? Principalmente glicerol, lactato, aminoácidos cetogénicos, como la alanina, serina, glicina, cisteína, treonina. Todos estos pueden formar piruvato. Entonces, glicerol, lactato, piruvato, estos aminoácidos cetogénicos. Y lo que les decía, ¿no? Cualquier intermediario del ciclo de Krebs, como el alfa-cetoglutarato, el succinato, fumarato, salvacetato, bueno, y el piruvato que, bueno, acá está igual, y el piruvato. Esos son los... A partir de estas estructuras, entonces se puede formar glucosa a partir del glicerol, lactato, piruvato. Y otras, bueno, estos aminoácidos cetogénicos, alanina, serina, glicina, cisteína, treonina, alfa-cetoglutarato, succinato, fumarato y oxaloacetato. Entonces, a partir de estas estructuras se puede formar glucosa vía la gluconeogénesis. Esta vía es una vía
de síntesis, porque se está formando glucosa a partir de fuentes no glúcidas, y se lleva a cabo en 2 sitios de la célula. 2 reacciones ocurren al interior de la mitocondria y las demás reacciones químicas ocurren en el citoplasma celular. En todas las anteriores vimos que generalmente ocurrían o sea en el citoplasma o en la matriz mitocondrial. Esta ocurre en ambos, ¿ya? Entonces, la localización, dijimos, hígado, y en un ayuno prolongado también puede darse la gluconeogénesis en la corteza renal. Un 10%, el restante es en el hígado. Entonces, el órgano principal gluconeogénico es el hígado. Como les decía, ¿en qué zona específica? Las 2 primeras reacciones en la mitocondria y las demás reacciones en el citosol o citoplasma celular. Ahora, no es la gluconeogénesis no es un camino inverso a la glucólisis. Glucólisis también recibe el nombre de vía de Embden-Meyerhof. ¿Ya? Ese nombre. El ciclo de Krebs, 3 nombres dijimos, ¿no? Ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos tricarboxílicos y ciclo del ácido cítrico. La glucólisis, vía de Embden-Meyerhof. ¿Ya? Entonces, en esta vía de la glucólisis, las reacciones irreversibles nos permiten volver hacia atrás por la misma ruta. Entonces, aquí se puede hacer un desvío, pero son vías diferentes, ¿ya? Bueno, entonces, ¿por qué hay desvío? Bueno, vamos a ver primero lo que ocurre en el interior de nuestra mitocondria, ¿ya? Esta conversión, piruvato, conversión de piruvato a fosfonol piruvato. El piruvato tiene 3 carbonos, pero no tiene grupo fosfato. En cambio, el piruvato va a tener el grupo fosfato, ¿ya? Entonces, esta conversión se realiza por un desvío en el cual participan las siguientes reacciones. El piruvato es transformado primero, en primera etapa, en oxaloacetato, y el oxaloacetato es convertido en fosfonol piruvato. Entonces, como si fuera una reacción, pero en dos etapas, ¿ya? Bueno. Entonces, miren, aquí tenemos el piruvato, el sustrato que necesita dióxido de carbono, que luego vendrá como aquí, miren, aquí 3 carbonos, aquí va a tener 4 como carboxilato. Aquí. ¿Ya? ¿Quién cataliza esta reacción? La piruvato carboxilasa. Dice carboxilasa, no dice descarboxilasa, piruvato carboxilasa. Ahí me está indicando qué va a hacer. Entonces dice, va a actuar sobre el sustrato piruvato y va a meter el grupo carboxilo. Para esta enzima necesita la coenzima biotina. Y el donador del grupo fosfato, que en otra etapa se va a usar, es el ATP. Esto permite que se introduzca una molécula de dióxido de carbono a la estructura del piruvato. Entonces tengo el sustrato que es el piruvato, la enzima piruvato carboxilasa con biotina y ATP. Como se gasta ATP, entonces la reacción es irreversible. Entonces, al ingresar este grupo carboxilo, el dióxido de carbono como carboxilo, tengo el oxaloacetato. En primera etapa, pero tiene que transformarse en fosfonol piruvato. ¿Ya? Ahora, este oxaloacetato, el de acá, es un intermediario en el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, razón por la cual esta reacción constituye un importante dispositivo. O sea, puede ser, a partir del oxaloacetato, también ser el ciclo, el iniciador del ciclo de Krebs. O puede utilizarse para seguir con esta vía de la gluconeogénesis. Entonces, esta enzima, piruvato carboxilasa, está activada por la acetilcoenzima
la que vimos que actúa a nivel del ciclo del ácido cítrico, la alimentadora del ciclo de Krebs. En una segunda etapa, el oxaloacetato, el anterior, se convierte en fosfonol piruvato, ¿ya? Ahora, ¿quién cataliza esta reacción? La enzima fosfoenol piruvato carboxiquinasa. Aquí me está indicando no el sustrato, sino el producto. Y dice carboxiquinasa. Entonces, mire, sale este de aquí en forma de dióxido de carbono, se vuelve a necesitar una estructura, una molécula de alta energía. En este caso no es el ATP, sino es el guanosin trifosfato, pero una molécula de alta energía. Ese grupo fosfato viene y lo introduce a nivel del carbono 2, pero ya salió esta estructura, ¿ya? En el carbono 2 gasta energía y me queda guanosin difosfato, sale dióxido de carbono, esto, y este es el donador del grupo fosfato. Y tengo fosfoenol piruvato. Hasta ahí, las dos reacciones son irreversibles. En ambas reacciones se gastó energía. Primera etapa. Entonces, formación en dos reacciones es una reacción. El piruvato es transformado en fosfonol piruvato, pero en dos etapas. Ya primero se forma oxaloacetato y luego fosfonol piruvato. Cuando ustedes estudien las reacciones, no se olviden, siempre en una reacción química va a haber enzima, puede ser que necesiten coenzima o necesiten iones metálicos, observen eso. Fíjense el tipo de reacción química que se da, si es reacción reversible, irreversible. Irreversible, la flecha nos va a indicar en un solo sentido el sustrato y el producto que se forma. ¿Ya? Bueno. Entonces, este oxaloacetato no atraviesa la membrana interna y si lo hace el malato, el desvío inicial de la gluconeogénesis se realiza en varias etapas, ¿ya? Entonces, primera etapa, el piruvato se convierte en oxaloacetato o la piruvato carboxilasa que vimos. El oxaloacetato se reduce a malato. Esto ocurre a nivel de la mitocondria. Y luego el malato pasa al citoplasma celular. Estas dos reacciones ocurrían dentro de la célula. Y ya en el citoplasma, el malato es oxidado nuevamente al oxaloacetato por la isoenzima malato deshidrogenasa. Es que aquí la malato deshidrogenasa es mitocondrial y hay otra que es citoplasmática, citosólica, ¿ya? Y luego sigue ya la vía de la formación de glucosa. Hay varias etapas, chicas. El oxaloacetato es transformado en fosfonol piruvato o la fosfonol piruvato carboxiquinasa, y estas dos primeras reacciones, como les dije, ocurrían en la matriz mitocondrial y las demás en el citosol. Así ya. Ahora, aquí. El oxaloacetato es intermediario de la gluconeogénesis y también del ácido cítrico. Partimos del oxaloacetato y volvemos en el oxaloacetato en el ciclo de Krebs. Entonces, por esta razón, cualquier metabolito alimentador del ciclo de Krebs contribuye a generar oxaloacetato y puede ingresar en la vía de la gluconeogénesis. Ahora, el ácido láctico, el lactato, producto final de la glucólisis en anaerobiosis, es un importante metabolito gluconeogénico previa conversión a piruvato. Entonces, glicerol, lactato, piruvato son metabolitos gluconeogénicos. Y aquí están ya reacción por reacción, ¿ya? Entonces dijimos lactato, piruvato, aminoácidos cetogénicos, oxaloacetato,
eh, el succinato, etc., ¿no? Pero principalmente lactato, glicerol, piruvato. Entonces, vía la glucólisis anaeróbica se forma el lactato y esta enzima, la lactato deshidrogenasa, puede transformar o llevar a cabo esta reacción que es reversible. ¿Ya? De piruvato puede transformar a lactato o ácido láctico y del ácido láctico o lactato a piruvato. Entonces, complicado que ingrese el piruvato, necesita un transporte mediado por proteínas para que eso pase. Lo hace en pequeñas proporciones cuando es necesario. Por eso es que vimos que vía la glucólisis, después de la formación del piruvato, se llevaba a cabo la descarboxilación oxidativa irreversible del piruvato, ¿no? Pero en este caso se necesita formar glucosa, porque no hay, y algunas células necesitan esta vía para formar glucosa a partir de fuentes que no son glúcidas. Entonces, ahí se activan estas proteínas que permiten el paso del piruvato al interior de la mitocondria. Ya al interior de la mitocondria, el piruvato tiene que transformarse en fosfonolpiruvato, ¿se acuerdan? ¿Ok? En 2 etapas, y primero oxaloacetato, ¿ya? Y después a fosfonolpiruvato, aquí, ¿ya? Pero esta primera etapa, hasta oxaloacetato, es catalizado por la piruvato carboxilasa. Aquí tienen que ingresar un grupo carboxilo, les mostré, y el ATP se necesita como donador de energía para que eso suceda, porque este tiene 3 carbonos, el de acá, esta estructura tiene 4. El oxaloacetato no puede pasar, no atraviesa, entonces tiene que darse esta reacción química y el cambio de oxaloacetato a malato, catalizado por la enzima malato deshidrogenasa mitocondrial. Entonces sale, ahí ya puede salir el malato. Estas 2 reacciones ocurren al interior de la mitocondria. Una vez el malato fuera, gracias a la malato deshidrogenasa, esta vez ya citosólica, se transforma nuevamente en oxaloacetato. Y aquí es donde ocurre la transformación de piruvato, como les decía, a fosfonolpiruvato. Entonces, oxaloacetato primero actúa sobre el oxaloacetato fosfonolpiruvato carboxiquinasa, aquí se vuelve a necesitar guanosin trifosfato, gasto de energía, y de acá se libera del oxaloacetato como dióxido de carbono, vuelve a salir, carboxiquinasa, sal. Y se ve que de acá un grupo fosfato viene a la estructura del piruvato. Esto ya ocurre en el citoplasma. El fosfonolpiruvato tiene 3 carbonos y una enolasa actúa sobre el fosfonolpiruvato y lo transforma en 2-fosfoglicerato. Es largo. Todo esto ocurre en el citoplasma. 2-fosfoglicerato por una mutasa cambia solo la posición del carbono 2 que estaba el grupo fosfato al carbono 3. Necesita que ingrese otro grupo fosfato a la estructura. Entonces es catalizado por la fosfoglicerato quinasa. El ATP otra vez se gasta ATP, es el donador del grupo fosfato. Entonces ya me queda el producto va a ser 1. Ya viene el grupo fosfato en la posición 1, 1,3 bifosfoglicerato. Sobre el 1,3 bifosfoglicerato actúa el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces una reacción de óxido-reducción, porque una estructura se oxida, otra se reduce. ¿A qué? A gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, esto es por parte del piruvato que ingresó, ¿no es? Pero el glicerol también puede ser otro metabolito de esta vía. Entonces, mire, el glicerol, gracias a la enzima glicerol quinasa, igual se fosforila, me forma el glicerol 3-fosfato.
cataliza después sobre este, va a ser el sustrato del glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, reacción de óxido-reducción también, y se forma el glicerol 3-fosfato en dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato es similar al gliceraldehído, solo que este es una cetosa y esta es una aldosa. Ambos tienen 3 carbonos. Entonces, puede la fosfotriosa isomerasa convertir en su isómero, por ejemplo, de dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Si sumamos dihidroxiacetona o se transforma en gliceraldehído 3-fosfato más gliceraldehído 3-fosfato, 3 y 3, una estructura de 6 carbonos, una aldolasa va a formar gliceraldehído 3-fosfato más gliceraldehído 3-fosfato, me va a formar una estructura de 6 carbonos, que es la fructosa, y ambos tienen grupo fosfato, fructosa 1,6-bifosfato. ¿Se acuerdan que estas estructuras parecidas habían en la glucólisis? Revisen, si no, van a ver. Entonces, sobre la fructosa 1,6-bifosfato, actúa la fructosa 1,6-bifosfato fosfatasa, saca un grupo fosfato y me queda fructosa 6-fosfato. Reacción irreversible. Sobre la fructosa 6-fosfato actúa una fosfoglucoisomerasa, transforma en su isómero, glucosa 6-fosfato. Luego está la glucosa 6-fosfatasa, es la que actuaba en la glucogenólisis, ¿se acuerdan? Saca el grupo fosfato y me libera glucosa. Si no necesitamos, a partir de la glucosa 6-fosfato, se puede formar la glucosa 1-fosfato y esta a su vez ir a un glucógeno persistente para meter glucosa para formar glucógeno. Esa es la vía de la gluconeogénesis. Larga, ¿no? Larga y media chipada. Pero hay que estudiar así, reacción por reacción. Entonces creo que aquí me parece que tengo cada una de las reacciones. Mire, todo lo que esto es un resumen. Entonces aquí está reacción por reacción. Los pasos. Y aquí, la reacción 2, 1 por 1. Y ahí las enzimas, en la reacción 3, y así. Ahora esta glucosa 6-fosfatasa no hay, por si un caso, en músculo, ¿no? Entonces el músculo no permite liberar glucosa. Si esta gluconeogénesis se lleva a cabo en el músculo, la glucosa, esta glucosa 6-fosfatasa se va a degradar para las necesidades o se va a almacenar, pero no libera glucosa al medio. En cambio, en el hígado, riñón, intestino, sí. Ya. Bueno, entonces vamos a ver las consideraciones generales sobre la vía de la gluconeogénesis. El lactato formado durante la glucólisis anaeróbica ingresa en la vía gluconeogénica oxidándose a piruvato. ¿Por acción de quién? De la lactato deshidrogenasa, una enzima oxidorreductasa. Durante el periodo de reposo, después de un ejercicio intenso, el lactato o el ácido láctico producido en los músculos difunde a sangre y es captado por el hígado. ¿Qué se llama esta vía? Y es un ciclo. Lo hemos visto esta semana, el miércoles con el F. Ciclo de Cori. Sí, ciclo de Cori. Ciclo de Cori. ¿Ya? Ciclo de Cori. Entonces, vía la gluconeogénesis vimos que en un ejercicio intenso se formaba ácido láctico, iba sangre, de sangre a hígado, y ahí se formaba, vía la gluconeogénesis, glucosa y glucógeno. ¿Ya? ¿Okay? Ahora, la participación del oxaloacetato en las dos primeras reacciones de la vía conecta la gluconeogénesis con, ¿qué ciclo? ¿Qué otro nombre recibe? El ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, ¿ya? Porque en el ciclo de Krebs, en la matriz mitocondrial, sí o sí tenemos oxaloacetato, y la primera reacción que es de condensación,
El acetil se une al oxaloacetato y me forma una estructura de 6 carbonos que es el ácido cítrico, ¿ya? Bueno, como todo intermediario del ciclo se convierte en oxaloacetato, a través de las reacciones de esa vía, cualquiera de esos intermediarios y todo compuesto capaz de transformarse en uno de ellos puede ser precursor de glucosa. ¿Cuáles son? Dijimos fumarato, malato, alfa-cetoglutarato, oxaloacetato, etc. Uy, perdón. Las cadenas carbonadas de algunos aminoácidos originan alfa-cetoglutarato. Las de otro succinato, fumarato, oxaloacetato, piruvato. Y todo eso pueden contribuir a la formación de glucosa. Eso sería aminoácidos cetogénicos, ¿ya? Ahora, el acetilcoenzima A no es glucogénico, porque el acetil, la coenzima, lo que mete es para alimentar el ciclo de Krebs, ¿ya? A los efectos prácticos, cada resto acetato que ingresa al ciclo del ácido cítrico es completamente oxidado porque meten el acetil, se une al oxaloacetato, ácido cítrico, pero sí vuelve a formar oxaloacetato en el ciclo. Entonces, los ácidos grasos degradados en el organismo hasta acetil no son gluconeogénicos. Y así sí es que van hasta acetil. En cambio, el glicerol y otros componentes de lípidos sí pueden ser metabolitos de esta vía. ¿Dónde lo hemos visto el glicerol, chicos, chicas? Forma parte de una estructura. ¿De qué estructura? De los Fosfolípidos. ácidos grasosos. ¿De quién, de quién? Fosfolípidos. Ya, también. Ácidos grasos. Eso. Una molécula que ahí al glicerol se entran 3 estructuras. Comemos todo el tiempo y la almacenamos todo el tiempo. ¿Qué se llama? Triglicéridos, doctora. Exactamente, los triglicéridos. ¿Lo ves? Y se forma en el hígado. Entonces en el hígado, por ejemplo, el glicerol puede ser fosforilado a glicerol trifosfato y luego oxidado a dihidroxiacetona fosfato. Ella puede, por una isomerasa, transformarse en gliceraldehído trifosfato, unirse para formar, aquí no, gliceraldehído trifosfato, dar fructosa 1,6-bifosfato que va a seguir la vía de la glucosa. ¿Ya? O también puede ser el vía de la glucólisis, transformándose en gliceraldehído trifosfato y luego en 1,3-bifosfoglicerato. Bueno, el destino final va a ser determinado de acuerdo a las necesidades de la célula. Ahora, ¿cuál es el costo energético de la gluconeogénesis? Entonces, la formación de una molécula de glucosa a partir de 2 de piruvato o de lactato es un proceso endergónico. ¿Qué significa esto? ¿Genera energía o gasta energía? Gasta energía. Gasta, ¿no? Entonces requiere de energía. Ya hemos visto, requiere de Gasta ATP o de guanosin trifosfato también, ¿ya? Entonces, por cada piruvato se consume una molécula de ATP, esa hemos visto, ¿no? Y también guanosin trifosfato. ¿Ok? Entonces, en suma, la síntesis de una molécula de glucosa a partir de 2 de piruvato se debe acoplarse con la conversión de 6 moléculas de ATP, 6 gastos de 6 ATP. En el hígado, el lactato se transforma en glucosa. La energía es provista por la oxidación del lactato hasta piruvato. La reacción, catalizada por la lactato deshidrogenasa, genera NAD reducido y la transferencia de los hidrógenos a la cadena respiratoria con la producción de 3 ATP. Entonces, por otra parte, la oxidación completa de 1 mol de lactato produce un rendimiento de 18 moles de ATP, 3 en la reacción de oxidación por lactato deshidrogenasa, 3 en la descarboxilación oxidativa y 2 en la oxidación de acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs.
Entonces esa va a ser una energía suficiente para la síntesis de 3 moles de glucosa. Bueno, gran parte del oxígeno consumido durante el periodo siguiente a una actividad intensa, breve, como la realizada por un atleta en una carrera de 100 o 200 metros planos, se emplea en la resíntesis de glucosa y glucógeno a partir del ácido láctico. Entonces, de esta manera se paga la deuda de oxígeno contraída durante el ejercicio en anaerobia. El hígado entra luego la glucosa a la circulación, que es el ciclo de Cori, y en el músculo esta glucosa reconstituye las reservas de glucógeno que se gastó en ese ejercicio. Bueno, hasta ahí la vía de la gluconeogénesis. Vamos a ver otra vía. Entonces ya yo les dije, de cada 10 moléculas de glucosa que llegan al interior de la célula, 8 siguen, cuando se necesita energía, siguen la vía catalítica, que es la vía de la glucólisis. 2, esta vía denominada hexosa monofosfato o también pentosa fosfato. Ahora, esta vía es importante porque nos permiten generar, en las anteriores generábamos NAD reducido, ¿no es? Nicotín, adenín reducido, pero acá esta estructura es con fosfato. Nicotín, adenín, dinucleótido, fosfato reducido, NAD, fosfato reducido. Esto se necesita para sintetizar estructuras, ¿ya? Y además en esta vía se produce pentosa fosfato. ¿Cuál es esa? La ribosa. Y esta es importante porque la ribosa forma parte de la estructura de los ácidos nucleicos. Entonces, para la síntesis de ácidos nucleicos y de nucleótidos. Entonces, por eso es importante esta vía. Para generar nicotina, adenín, dinucleótido, fosfato reducido y para formar ribosa 5-fosfato o ribosa que va a formar parte de la estructura de los nucleótidos y de los ácidos nucleicos. Entonces, esta vía comprende una serie de reacciones estrechamente conectadas a la vía de la glucólisis, ya que ambos, tanto la vía de la glucólisis como la vía de la pentosa fosfato, van a tener intermediarios comunes. Esta vía se puede dividir en 2 fases. En la primera fase, la glucosa 6-fosfato sufre 2 oxidaciones y además una descarboxilación. ¿Ya? La glucosa que tiene 6 carbonos, al salir un grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono, me va a quedar una estructura de 5, la pentosa, que va a ser la ribulosa 5-fosfato. Esto a través de 3 reacciones, ¿ya? En esta primera fase. En estas 3 reacciones constituye la fase oxidativa irreversible y se va a producir este NAD-fosfato reducido. Y este sirve para la síntesis, ¿ya? Para síntesis, por ejemplo, de ácidos grasos, de sustancias grasas, por ejemplo, en las mamas, en la mujer embarazada, las mamas van haciendo semas grandes porque van formando semas grasas y esto se necesita, ¿ya? El NAD-fosfato reducido. En la segunda fase, que no es oxidativa, comprende una serie de reacciones reversibles en la que se forman aldosas y cetosas. Las aldosas pueden ser de 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos que se pueden interconvertir. La ribulosa que se formó al inicio da 2 isómeros ribosa 5-fosfato y celulosa 5-fosfato. Y ya van a ver que luego, al final, se van a formar intermediarios de la vía de la glucólisis. Y todas las enzimas de esta vía se encuentran en el citosol o citoplasma celular. Aquí. ¿Ya? Entonces dijimos, una vez que la glucosa ingresa, ya sea dependiendo en qué célula estemos hablando, GLUT2 en hígado, GLUT4 músculo, ingresa,
De 10, 8 siguen la vía de la glucólisis, 2 siguen esta vía de la pentosa fosfato. Entonces, independientemente la glucosa se utilice o se degrade o se almacene, esta primera reacción sí o sí tiene que darse. Porque como hay receptores para glucosa, entonces pueden salirse, entonces se tiene que fosforilar. Pero ya sabemos que acá necesitamos ATP, magnesio y es catalizada por la exoquinasa. Si es exoquinasa, esta no es hígado, puede ser MU, ¿ya? Porque la glucoquinasa está en el hígado. Entonces aquí se necesita ATP, no lo está mostrando por su caso, ¿ya? ATP y magnesio. Entonces el ATP dona el glupofosfato y la glucosa lo transforma en glucosa 6-fosfato. Miren, esta sigue la glucosa 6-fosfato, es vía de la glucólisis. Todos estos metabolitos pueden seguir la vía de la glucólisis después, ¿ya? Entonces son intermediarios de la glucólisis. Una vez tengo la glucosa 6-fosfato, en la primera reacción, ya en esta reacción ya propiamente de la vía de la pentosa fosfato, es catalizado por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero la coenzima no es el NAT, sino el NAT-fosfato, ¿ya? Entonces, esta cataliza la reducción de la glucosa, la oxidación de la glucosa a 6-fosfogluconato, de la glucosa 6-fosfato 6-fosfogluconato, y el NAT, que estaba oxidado, capta esos equivalentes de reducción y se transforma en NAT-fosfato reducido, ¿ya? Esto me va a generar después ATP. Después. Bueno, a su vez el 6-fosfogluconato se descarboxila, pierde, sale como dióxido de carbono. Tenía 6 carbonos aquí, queda como 5, catalizado por la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Otra vez, esta sustancia se vuelve a oxidar y capta nuevamente NAT-fosfato, capta los equivalentes de reducción. Igual, irreversible y reversible. Perdió, aquí, miren, perdió carbono, entonces queda como una estructura de 5 carbonos, ribosa 5-fosfato. Por una isomerasa lo puede transformar en ribosa 5-fosfato o en celulosa 5-fosfato, una epimerasa. Ahora, una transcetolasa los une y me forma una estructura de 10 carbonos. Grande. A su vez, luego, esta se puede separar, lo mismo, lo combinan 10 y lo separan en cedoheptulosa, que tiene 7 carbonos, y gliceraldehído 3-fosfato, que tiene 3. 3 más 7, 10, lo que tenía de acá, ¿ya? O este de acá, miren acá, transformar en 2, en una estructura de 6 y una de 3. A ver acá, la de 5, acá, a ver. Lo separa, aquí 7 y 3, una transaldolasa, puede combinar nuevamente y luego separar en una estructura de la eritrosa de 4-fosfato y la fructosa 6-fosfato. Esta sí puede ser intermediaria. Acá, esta de 5 se puede unir con la eritrosa y me forma una estructura de 9. Y la transcetolasa separa de esta celulosa por la unión de la eritrosa, que me forma una estructura de 9 carbonos, en 2, una fructosa 6-fosfato que tiene 6 y gliceraldehído 3-fosfato que tiene 3 carbonos. 6 y 3, 9, que podía venir de acá, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, se dan cuenta, hemos formado un fosfato reducido en esta vía, pero los intermediarios, lo más importante también es que formamos los intermediarios del ciclo de la glucólisis. Y ahí podemos ver, este es un resumen de toda la vía, y luego se puede estudiar reacción por reacción. Y aquí ya se ve la enzima, cómo se ve que ingresa el fosfato, cómo... Ya. Mire, esta de acá se va
se va de glucosa 6-fosfato a fosfolactona, se ve que se está oxidando. Y los equivalentes, los hidrógenos que han salido, miren acá, que salió, lo capta el NAD-fosfato. Por eso les decía, era una óxido reductasa. Y al formar esto, la reacción se hace irreversible. Y ahí lo pueden ir viendo uno por uno. ¿Ya? Ahora, en este resumen no se ve toda la reacción, pero ya en esta vamos pudiendo ir viendo cada reacción, cómo va cambiando la estructura. ¿Ya? Ahí. Ahí. ¿Cómo se ve que cambia? La descarboxilación, cómo va cambiando. Ahora, ¿por qué era importante esta vía? Ya se acuerdan, ¿no? Dijimos porque se podían formar NAD-fosfato reducido y por qué se podía formar estructuras de 5 carbonos para ser útiles en la formación de nucleótidos y de ácidos nucleicos. Entonces, no es la glucosa no utiliza mucho esta vía, pero importantísima. Es pequeña comparada con la glucosas que llegan a la vía de la glucólisis, pero esta vía alternativa tiene una importancia vital porque esos hidrógenos captados por el NAD-fosfato y convertidos en NAD-fosfato reducidos son utilizados en diferentes tipos de síntesis. Por ejemplo, se pueden sintetizar ácidos grasos en hígado, en tejidos adiposos y glándulas mamarias de lactantes. Por eso es que la madre durante el embarazo va a ir desarrollando esos ácidos grasos en las glándulas mamarias, que además son grasas. ¿Ves? A partir de NAD-fosfato reducido también sirve para que se forme colesterol, ácidos biliares en hígado, hormonas esteroideas en corteza suprarrenal, ovarios y testículos. Y más importante aún, esto sirve en proceso de desintoxicación dependiente del citocromo P450 en hígado. Ya, esta estructura. Y por otro lado dijimos que también en los eritrocitos, esta vía de la pentosa fosfato, con la producción de este NAD-fosfato, es importante para mantener la concentración de glutatión reducida. El glutatión es un antioxidante poderoso y ayuda a disminuir los niveles de la metahemoglobina, la hemoglobina que tiene dióxido de carbono. En los neutrófilos y otras células fagocitas también que utilizan especies reactivas de oxígeno para destruir bacterias, también necesitan de este NAD-fosfato reducido. ¿Ya? Y otra función es la producción de ribosa 5-fosfato que se utiliza en la síntesis de nucleótidos y ácidos. Ahora es importante aquí tomar en cuenta que si falta la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, entonces esta puede llevar a un problema grande, ¿ya? En enzimopatías genéticas. Y entonces disminuye la formación de NAD-fosfato reducido y esto disminuye notablemente la estabilidad de los eritrocitos y es causa de anemia hemolítica, la deficiencia de esta enzima. Y la primera, aquí. Entonces, no podría llevarse a cabo esta vía y este es necesario, el NAD-fosfato reducido. Okay. Bueno, vamos a ver el metabolismo de otras exosas. Fructosa, galactosa y manosa. Van a ver con esta vía que independientemente de lo que nosotros consumamos, se producen metabolitos, metabolitos similares al de la vía de la glucólisis y siguen la vía de la glucosa después. ¿Ya? ¿Ve?
metabolitos iguales, lo producido a partir de la glucosa, y por ello el destino final de las 3 hexosas es el mismo. ¿Ya? Bueno, entonces primero, independientemente cuál sea la vía, sí o sí se tiene que fosforilar. ¿Ya? Ahora, la fructosa, la célula, ¿qué GLUT utiliza al ingresar? GLUT 5. 5. GLUT 5, ¿ya? Entonces la primera, igual como tiene, esta sí o sí se tiene que fosforilar. Actúa la enzima fructoquinasa. Igual necesita magnesio como cofactor y ATP como dador del grupo fosfato. La glucosa era en el carbono 6, ¿no? Aquí directamente en el carbono 1. ¿Ya? Entonces se forma fructosa 1-fosfato. Ahora tiene escisión, rompimiento, ¿no? Es escindida entre el carbono 3 y 4 para dar aquí. La aldolasa lo parte en 2. ¿Ok? En 2. Entonces, la aldolasa B o fructosa también se conoce como fructosa 1-fosfato aldolasa. ¿Ya? Entonces, esta parte en 2 estructuras, ambas de 3 carbonos. Este es el gliceraldehído, grupo funcional aldehído, y este es el dihidroxiacetona. Gliceraldehído 3-fosfato, gliceraldehído y dihidroxiacetona fosfato. Ya. El gliceraldehído es fosforilado gliceraldehído 3-fosfato por una triosa quinasa dependiente de ATP, gliceraldehído 3-fosfato, y este ya es un intermediario del ciclo de Krebs. Del ciclo de la vía de la glucólisis, perdón. Este es un intermediario de la vía de la glucólisis. ¿Ve? ¿Qué se consiguió aquí? La fructosa formó en la misma triosa fosfato que la glucólisis, gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, esta gliceraldehído 3-fosfato puede seguir la vía de la glucólisis y finalmente oxidarse en el ciclo de Krebs hasta dióxido de carbono y agua para proveer energía. ¿Ya? Otra vía de menor importancia es la fosforilación en carbono 6, y esto es catalizado por la hexoquinasa, fructosa 6-fosfato, y luego esta ya se puede ir directamente a la vía de la glucólisis. Por eso dice glucolítica. Entonces, la fructosa tiene el efecto sinergético con el metabolismo de la glucosa, aumenta la afinidad de la glucoquinasa por glucosa y estimula la utilización de esta aldosa en el hígado. El ingreso de fructosa en la vía glucolítica elude las reacciones limitantes de esta, que es la formación de a partir de glucosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Además, la fructosa 1-fosfato es activador alostérico de la piruvato quinasa. Esto explica por qué la formación de lactato es más rápida a partir de fructosa que de glucosa. Entonces si nosotros consumimos grandes cantidades de fructosa, podemos llegar a formar más ácido láctico. Entonces, una ingesta exagerada de fructosa puede provocar una acidosis láctica en mayor proporción. Entonces, y por otro lado, una sobrecarga de fructosa en la dieta resulta en aumento de ácido úrico en sangre y orina. Entonces, cuidado con las bebidas edulcoradas, porque las bebidas edulcoradas utilizan sustancias que tienen mucha fructosa. La fructosa es más dulce que la glucosa. ¿Ya? Coca-Cola, no sé, bebida, utilizan ¿qué se llama esto? Es una estructura de maíz, del maíz, sí, ya que tiene mucha fructosa. ¿Dónde más se puede encontrar la fructosa? En el semen, y la fructosa es
fuente de energía para los espermatozoides, ¿ya? Bueno, ¿qué más podemos ver de acá? Ah, hay dos enfermedades genéticas relacionadas con el metabolismo de la fructosa. Una es la intolerancia a la fructosa. Esto se debe por deficiencia de la enzima aldolasa B, y lo que hace es de que cuando falta esta enzima se acumula la fructosa 1-fosfato y por lo tanto disminución de la concentración de fosfato dentro de la célula. Además, esto que se forme la fructosa 1-fosfato inhibe la fosforilasa y la fosfoglucomutasa, y se inhibe también la glucogenólisis. Entonces, estos pacientes que tienen intolerancia a la fructosa pueden presentar hipoglucemia, aunque haya glucogenólisis, porque no tenemos estas enzimas. Y hay otra enfermedad también, que es la fructosuria esencial. Esta es una enfermedad hereditaria y se debe a la falta de la enzima fructoquinasa. Estos pacientes tienden a eliminar fructosa por orina. Y bueno, ¿qué se hace para mejorar esto? Suprimir fructosa y sacarosa en la alimentación. El disacárido, no se olvide, sacarosa tiene glucosa y fructosa, entonces hay que eliminar. Bueno, otra vía es la galactosa. La galactosa es producto de la hidrólisis de la lactosa o el azúcar de la leche, ¿no? La lactosa, el disacárido, está formado por galactosa y glucosa en unión beta 1,4. Entonces, generalmente no pasa nada, pero hay pacientes que tienen deficiencias de enzima y entonces hace de que se acumule la galactosa en sangre y produce también trastorno hereditario. Ya. Veamos la formación de cuando consumimos galactosa. Se tiene que fosforilar, igual va a seguir luego la vía de la glucólisis. Entonces, la fosforilación es dado por la galactoquinasa, el ATP de un grupo fosfato, y ese grupo fosfato va al carbono 1. Entonces, formación de galactosa 1-fosfato catalizado por la galactoquinasa. Luego, se activa la galactosa uniéndose al uridín difosfato, ¿ya? Un fosfato catalizado por la enzima galactosa 1-fosfato uridil transferasa. Entonces, aquí la galactosa 1-fosfato se une al uridín y como era uridín trifosfato, sale un fósforo inorgánico, ¿ya? Es una reacción irreversible y se activa uniendo la galactosa, uniéndose al uridín difosfato. Luego la uridín difosfato galactosa se convierte en uridín difosfato glucosa por acción de una epimerasa y esta está ligada al NAT. Y después esta de acá sigue la vía de la glucólisis. Okay. Ahora, como les decía, hay una enfermedad hereditaria tipo genético denominada galactosemia congénita. Y esta se manifiesta después del nacimiento, y en estos casos hay una deficiencia de esta enzima, la más común, la galactosa 1-fosfato uridil transferasa. ¿Ya? Entonces, estos pacientes que no tienen esta enzima no pueden metabolizar la galactosa y se acumula. ¿Qué se acumula? La galactosa 1-fosfato. ¿Ya? Entonces, esto tiende a producir daño serio a nivel del sistema nervioso central, hígado y otros órganos. Entonces, el niño después del nacimiento presenta ictericia, hepatomegalia, retraso mental, catarata, y son niños que no viven por mucho tiempo, ¿ya? Entonces, es una enzimonopatía. ¿Qué falta? Esta enzima, galactosa 1-fosfato uridil transferasa.
La falta de esta enzima hace que se aumente la galactosa 1-fosfato y esto es lo que conlleva a la parte, a la clínica. Entonces, esa es la principal y hay otra también por deficiencia de la galactoquinasa, la primera enzima. Entonces, se podría prevenir en aquellos pacientes suprimiendo leche y derivados lácteos en la alimentación. ¿Ya? Ahora, es importante hacer un diagnóstico precoz antes que los daños sean irreversibles. Y bueno, la manosa también cuando consumimos alimentos ricos en maíz, en brócoli también hay manosa, en los hongos también, igual, ¿no? Mire, se va a formar, igual hay que fosforilar, después una mutasa del carbono 6 al carbono 1 y después a fructosa y ya esta fructosa 6-fosfato sigue la vía de la glucólisis. ¿Ya? Entonces, en todos ellos van a ver, consumamos lo que consumamos, al final todos van a seguir la vía de la glucólisis. Son los metabolitos intermediarios y luego siguen la vía de la glucólisis. Bueno, estos puntos ya lo conocen, la glicemia está entre 70 a 99, ¿no? Hasta 100 dicen algunos, 99 miligramos por decilitro. Y bueno, el mismo valor para el plasma, o sea, esto es en metabolismo basal, glicemia después de ayuno. Ahora, esta puede aumentar después de un periodo de haber consumido alimentos ricos en hidratos de carbono, ¿ya? Y después, bueno, tiene que volver a los niveles basales de ayuno, que es de 70 a 99, hasta 100, 70 a 99. Ahora hay que consumir esos alimentos que tengan un índice glicémico bajo, ya evitar eso, por ejemplo, todo lo que sea muy, muy rico en hidratos de carbono de fácil absorción. Bueno, y esto ya de las pruebas de tolerancia a la glucosa, ya, en qué tiempo se aumenta, hasta cuándo. Y bueno, y ya para hacer un diagnóstico tendría que darnos por lo menos 2 veces repetidas en ayuno de unas 8 horas, un valor mayor a 126 miligramos por decilitro. ¿Ok? Bueno, jóvenes, ya repasan este es un poquito lo que ya han visto. Y hasta ahí es el tema. Ahora, antes de concluir, nos falta un tema que es largo, pero tenemos que fijar fecha de exámenes. Y ahora estuvimos hablando con sus compañeros del grupo C y estamos pisados por el tiempo y complicado para ustedes, complicado para mí, pero me parece que no vamos a poder fijar en una fecha donde ustedes no tengan nada, porque todo ha quedado para lo último, así que todo lo que es la semana del 11 hasta el 16 tengo que tomar su tercer parcial y su examen práctico en esa semana. Y a partir del 18 hasta el 22, su examen final. Y eso hasta el 21 tendría que ser, porque el 23 estaría tomando segunda instancia. Tengo que entregar nota, la última fecha para entrega de nota es el 26. Y 27 ya estoy tomando examen de mesa examinadora, que va a ser oral, pero eso ya es el examen de mesa es cuando ya terminó la gestión 2023. Entonces, capaz que me digan hasta el 23, hasta donde sea, en la última fecha de entrega de notas el 26, pero por ahí nos dicen 23. Entonces, yo tengo que por lo menos tomar examen y ya tener ustedes sacar cuentas de cuánto van a tener para saber su nota, para saber quiénes entran a segunda instancia. Así que estamos
fregaditos, jóvenes y señoritas, lo siento mucho, pero no puedo programar en otra fecha. Ustedes dirán qué día disponen entre el 11 y el 15 para tomar examen. 11 lunes, 15 viernes, o digamos 16 días. Podría ser sábado, pero hay que ver si nos prestan aula. Entre lunes y viernes, ¿qué día le es mejor para que les tome el examen? Y ojo, no son dos exámenes, el práctico y el parcial. Quizás sea conveniente para no ir 2 o 3 veces el mismo día tomarles examen práctico y el parcial. Doctora, si es un sábado estaría bien porque entre esa fecha del 11 y 13 hay examen de bacterio, el final. Y de fisio. El Sábado viernes. nosotros pasamos El fisio sábado tenemos de práctica. fisio, doctor. ¿Y si sería el martes 12? ¿Qué Ese día dicen? tienen examen de bacterio, del 11 al 13 tenemos finales. El miércoles. Pero, Hay que hacer una jóvenes, encuesta por WhatsApp. olvídense, jóvenes, de que no se les va a cruzar con nada. Ya olvídense. Yo todo este año intento los exámenes hacerlos separados